Hola, soy Alex. Agujero o perforación de bolsillo, que muchos actualmente le llaman perforación Kreg. Kreg es una marca que ha desarrollado una herramienta específica para este tipo de perforaciones. Hoy en día hay muchas marcas que lo manejan. Pero si tú no tienes la herramienta a la mano y requieres de ese tipo de perforación, el día de hoy te voy a enseñar cómo lo hacíamos antiguamente con el ángulo perfecto para que se pudiera llegar a lograr. De eso trata el video. Si te interesa, sígueme hasta el final. Para la perforación de bolsillo se requiere un transportador y una escuadra falsa deslizante. En la línea horizontal del transportador pondré la base de mi escuadra y buscaré la forma de alinear la placa móvil a 15 grados. La escuadra está semiapretada para que no se mueva con mucha facilidad y subo o bajo la placa hasta encontrar los 15 grados. Ahora, para hacerlo menos complicado, puedo también utilizar el goniómetro que ya he sacado en algunos otros videos. Este lo abro y automáticamente puedo encontrar los 15 grados que requiero. Aquí lo puedes observar. La ventaja del goniómetro es que tiene varias líneas en color negro que me pueden ayudar a calibrar fácilmente. Y voy a hacerlo tanto en esta parte baja como en una parte más central para que observes la ventaja de este tipo de herramienta. Aquí puedo marcar los 15 grados que necesito en forma exacta. Ahora sí, aprieto con fuerza mi escuadra falsa deslizante para que ya no se llegue a descalibrar. Otra cosa que voy a requerir es una broca que me dé el grosor del tornillo. El tornillo tiene una medida de 4 milímetros y utilizaré una broca de 3/16 de pulgada que son 4.75 de milímetro y una broca para el grosor de la cabeza del tornillo. Este mide 8 milímetros y utilizaré una broca 1132 que es igual a 8.73 de milímetro. Siempre se debe de buscar una broca un poco más amplia que la medida para que el tornillo pueda entrar en la perforación. Aquí tengo mi madera a la vista por la testa, ya marcada en el centro, que es donde haré la perforación. Puse cinta de carrocero no para marcarla, sino para evitar que en el momento en que salga la broca por la parte de la cara no me reviente la madera. A donde tengo la señal voy a marcar con el punzón rápido o puede ser con un simple clavo. Esto es para que me guíe en la perforación. Aquí pongo mi escuadra falsa deslizante observando que quede la base recta con la madera. Centro la punta de la broca y a vista observo el ángulo en donde debe de entrar la broca. Ya que no voy a poder estar sosteniendo la escuadra junto con el taladro, debo memorizar a vista la entrada de la broca tratando de evitar descalibrar el ángulo. Esta perforación la hago lenta, poco a poco, para evitar estallar la madera en la parte superior de la cara. Aquí ya salió por la parte superior sin estallar la madera. Ahora voy a quitar la cinta de carrocero para observar cómo quedó la perforación. Y lo podrás observar lo fina que salió la perforación, que es la primera parte del trabajo. Aquí te presento la perforación desde otro ángulo de la cámara para que pueda apreciarse mucho mejor y ya preparamos para hacer la perforación grande con la otra broca. Esta broca para el inicio de la perforación la voy a meter primero a 90 grados, calculando que debe de entrar tanto como el grosor de la punta de la misma broca, es decir, alrededor de 8 milímetros. Hago la pequeña entrada y para evitar salirme del ángulo, vuelvo a utilizar mi escuadra falsa deslizante para apoyarme a vista por donde debe de ir la broca. Esta perforación debes de hacerla despacio, porque la broca tiende a tragarse la madera y a abrir de más la perforación. Si lo observas, lo hice con pequeños toques en el gatillo para evitar que la broca agarre fuerza. Y probamos que el tornillo entre sin dificultad con desarmador para poderlo guiar. Y aquí entra en perfectas condiciones atravesando por completo la testa, pero atorando la cabeza del tornillo, así sabemos que va a apretar bien. Aquí te lo muestro desde otro ángulo de la cámara cómo quedó ya nuestra perforación de bolsillo en forma exacta.
El uso de la escuadra falsa deslizante es solamente mientras tu mente se adapta a lo que es el ángulo de 15 grados. Pueden ser 14 o 16 grados y no habría ningún problema. Obviamente, si lo haces a 20 grados o a menos de 10 grados, tu perforación no va a ser funcional. Si tú tienes a la mano la herramienta especializada para este tipo de perforaciones, qué bueno. Aún así, yo te aconsejo que la entrenes sin herramienta por si llegaras a necesitarla y no tienes la herramienta a la mano. Y un consejo que te voy a dar si lo quieres hacer. He visto muchos videos en donde hacen la perforación de este tipo para ensamblar muebles. Es infuncional. Hay que entender una cosa. Cuando cargan entre dos personas el mueble, no hay ningún problema. Pero si están en su casa una sola persona y necesita recorrer el mueble, lo más probable es que lo arrastre. Este tipo de unión, aun cuando sean varios los tornillos, va a ceder y a descuadrar el mueble. Por lo cual sí te aconsejo que tus muebles no los hagas para eso. En un video próximo voy a poner exactamente donde voy a utilizar esa perforación que hice el día de hoy para que te des cuenta que no lleva fuerza, que no va a sostener absolutamente nada, ni tampoco se va a mover tan fácilmente. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.